Listo, muy buenas tardes para todos. Entonces, damos inicio a la sesión del día de hoy, la cual hablaremos entonces sobre lógica combinacional. Entonces, vamos a hacer algunos recordéis, vamos a comentar algunas cosas puntuales y empezamos a hablar precisamente de este tema que nos compete el día de hoy, que es el de lógica combinacional. Inicialmente, digamos que cuando yo estoy minimizando funciones, como vimos en las diapositivas anteriores, en la anterior sesión y en el anterior taller, podemos utilizar unas leyes que son las leyes de álgebra de Boole. Sin embargo, pues hemos podido observar que eh, esta práctica, pues a pesar de que es sencilla, requiere que tengamos conocimiento de las leyes principales. Eh, para, digamos, evitar un poco esto, surge un segundo método, una segunda metodología conocida como los mapas de Carnot, y que me permite minimizar entonces esas funciones, simplificarlas a partir de un punto de vista gráfico. Básicamente, este método se puede utilizar cuando hay variables más o menos entre 2 y 6 variables. Lo que pasa es que digamos que con dos variables, álgebra de Boole es mucho más sencillo que ponernos a realizar a ver si Emerson, ahí ya estamos grabando. Muchas gracias por el recorderis. Decíamos entonces que la, um, el método, entonces con dos variables, pues realmente queda, digamos, no tan aprovechable. Entonces, por eso se dice que, digamos, que es más o menos entre 3 y 6 variables. Sin embargo, ya más de 5 variables, pues a veces se vuelve un poco complicado. Básicamente, lo que podemos resaltar de este método es que es una disposición gráfica de cada una de las combinaciones posibles que podemos entonces tener en un sistema cualquiera. Podemos tener, por ejemplo, un mapa de 3 variables, un mapa de 4 variables, un mapa de 5 variables. Si quieren, revisemos inicialmente el de 3 variables. El de 3 variables tiene una zona que es una zona donde va a estar A. Las posibles combinaciones de A. Cuando A vale 0, va a ser toda la fila de arriba. Cuando A vale 1, va a ser toda la fila de abajo. Hay una zona donde está C, de la misma manera, C vale 0, C vale 1, y en B exactamente igual. Las intersecciones de estos mapas son las que justamente van a dar nuestras combinaciones. Básicamente, lo que se busca es realizar una simplificación a partir de celdas adyacentes, siempre siguiendo una dirección horizontal o una dirección vertical. Listo, nunca va a ser diagonal. Simplemente yo agrupo elementos, agrupo unos, de hecho lo que agrupo son los unos, de manera horizontal o de manera vertical. Igual ahorita lo vamos trabajando con algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, si vamos trabajando un mapa de 3 variables, entonces miremos este ejemplo para 3 variables A, B y C. Supongamos que la tabla de verdad responde de esta manera. Es 1 en 0, 0, 0, 1 en 0, 0, 1, 0 en 0, 1, 0, 1 en 0, 1, 1, bueno, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que tenemos esas 3 variables. ¿Cómo van ubicadas en el mapa de Carnot? Pues como decíamos, hay un bloque donde está A negado o 0, sencillamente. Entonces en todo ese bloque, en todo este bloque A siempre va a valer 0, mientras que en todo este bloque A va a valer 1. Y después se empieza a combinar en la parte de arriba. Si observamos entonces, hay una parte donde está C, sin negar,
O sea que en estas dos columnas C vale 1 y está C negado, es decir que en esas dos columnas C vale 0. De la misma manera está B negado, es decir, en estas dos columnas B vale 0 y en estas dos columnas B vale 1. Podemos también mirar la combinación a partir de los números. Entonces, A vale 0, A vale 1. Y aquí empezamos a turnar. 0 y 0, 0 y 1, 1 y 1, 1 y 0. Aquí es importante tener en cuenta ese salto que se da en la distribución de esas columnas, que es 0, 1, saltamos a 1, 1. El éxito del método consiste básicamente en que entre filas o columnas adyacentes solamente cambia un elemento. Entre filas y columnas adyacentes solamente cambia un elemento. Entonces, por ejemplo, entre estas dos cambia C, B negado se mantiene, cambia C. Entre estas dos, C se mantiene, cambia B. Y entre estas dos cambia C. La que se mantiene es la B. De esta manera empezamos a armar las combinaciones. Entonces decimos, mira, aquí es 0, 0, 0, que sería nuestra primera combinación. En ese caso la variable vale 1, la función vale 1. Entonces colocamos 1. Siguiente combinación 0, 0, 1. Entonces estamos hablando de 0, 0, 1, vale 1. 0, 1, 0, que sería la siguiente combinación. 0, 1, 0. La combinación vale 0, observamos que vale 0 en ese punto. La siguiente combinación, 0, 1, 1, que sería 0, 1, 1. El valor de la variable es 1, entonces colocamos el 1. Y así sucesivamente con las otras. 1, 0, 0, 1, 0, 0, colocamos 0. 1, 0, 1, colocamos 1. 1, 1, 0, colocamos 0. Y por último, 1, 1, 1, que colocamos 1. Este básicamente es un ejemplo. Esta tabla de verdad, la tabla de verdad que tenemos aquí, es una tabla de verdad que sale de un ejemplo cualquiera. Entonces me dicen, mire, diseña este sistema. Entonces me dan esa tabla de verdad donde dice la función vale 1 en estas combinaciones. En esta, en esta, en esta, en esta y en esta. Entonces en esa vale 1 y estamos haciendo simplemente el ejemplo. Incluso en algunas ocasiones no es necesario poner los ceros, sino simplemente dejamos el espacio vacío y nos encerramos o nos concentramos mejor únicamente en los unos. La idea en este caso entonces es agrupar unos, agrupar la mayor cantidad de unos posibles. Aquí principalmente vamos a tener en cuenta tres reglas principales. Una, que vamos a agrupar la mayor cantidad posible de unos, la mayor cantidad posible de unos, pero esa agrupación de la mayor cantidad posible tiene unas condiciones. Una de esas condiciones es que la cantidad de unos debe tener relación con nuestra conocida fórmula de 2 a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedo yo agrupar o 2 unos, o 4 unos, o puedo agrupar 8 unos, o puedo agrupar 16 unos, o puedo agrupar 32 unos, etcétera, etcétera. Siempre relacionado con el 2 a la n. Es decir, yo no puedo agrupar 3 unos. Por ejemplo, estos 3 unos de aquí no los puedo agrupar. Tiene que ser siempre la mayor cantidad de unos posibles, pero manteniendo, respetando esta distribución. O 2, o 4, o si no 8, o 16, o 32. La agrupación siempre debe hacerse de manera horizontal, como decíamos, o de manera vertical. No hay más posibilidad, solamente horizontal o vertical. De esa manera, por ejemplo, yo no pudiera agrupar estos dos unos. ¿Por qué? Porque están de manera diagonal. De manera diagonal. Entonces aquí la opción más fácil será agrupar estos 4 unos. Ese va a ser un grupito. Y otro grupito que observemos el otro uno quedó solito, sería entre estos dos.
serían entre esos dos grupos. De esa manera, entonces, lo único que nos está diciendo nuestro sistema es que nos van a salir dos términos, el término azul y el término verde. El término azul, que es el que representa los unos que están agrupados en azul, y el verde, que son los que representan los del grupo verde. ¿Cómo hacemos para escribir ese factor? Entonces simplemente escribimos que nuestra función equivale a... Observamos el grupo detalladamente y vamos a colocar las variables que no cambian en ese grupo. Las variables que no cambian en ese grupo. En este caso, por ejemplo, en el grupo verde, si observamos A, siempre vale 0. Aquí vale 0 y aquí vale 0. Siempre va a valer 0. Entonces yo coloco A, porque A no cambia, pero como vale 0, coloco A negado. Como A vale 0, coloco A negado. Si observamos B, B no cambia, entonces colocamos B, pero también B vale 0. Entonces B va a colocar también negado. Y si observamos C, C sí cambia. Como C cambia de 0 a 1, C no lo colocamos. Pasamos al grupo azul. En el grupo azul, en ese grupo azul lo que hacemos entonces principalmente es... En ese grupo azul lo que hacemos es... Ay, ¿qué pasó? Perdón un segundo. Ahora sí. Entonces decíamos que en ese grupo azul hacemos el mismo análisis. Exactamente el mismo análisis. Entonces, observamos que en el grupo azul, en la fila de arriba, A vale 0, pero en la fila de abajo vale 1. ¿Sí? Porque ocupa las dos celdas. Entonces, A cambia, no la coloco. B vale 0 en un lado, 1 en el otro. B cambia, entonces no lo coloco. Mientras que C, esa es la única que no cambia, entonces colocamos C y como vale 1, la colocamos sin negar. De tal manera que esta es la función simplificada que representa ese comportamiento. Observémoslo entonces, decíamos los dos grupos y cuando hagamos la agrupación entonces vamos a tener A negado, B negado, perdón, que representa los dos, el primer grupito, el de los dos unos, y C que va a representar el de los otros 4 elementos. De esta manera sencillamente gráficamente puedo hacer una simplificación de los elementos. Y tenemos pues una descripción donde me dice que más o menos cómo funcionaría para el código de 3 variables, para el caso de 3 variables. Entonces dos celdas adyacentes, es decir, por ejemplo este grupo de arriba, esas dos celdas adyacentes implican dos variables, entonces van a salir dos variables. 4 celdas adyacentes, entonces sería este grupo de acá, implica una variable, entonces solo saldría solamente una variable, y ya si yo agrupo todas es porque siempre va a valer 1, entonces ese es el caso especial. Para el mapa de 4 variables, digamos, los principios son exactamente los mismos, la única diferencia está en la forma en que voy a ubicar las agrupaciones, que es la misma manera que hicimos anteriormente. 0, 0, 0, 1, saltamos a 1, 1 y 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Cada una de esas variables, con esas combinaciones, involucra a A y a B, mientras que por las columnas involucramos a C y a D. Y obviamente debo tener en cuenta dónde están las combinaciones, ¿no? Aquí está 0, 0, 0, 0. Entonces esta es la combinación 0. Tengo 0, 0, 0, 1. Aquí está la combinación 1. Tengo 0, 0, 1, 0. Aquí está la 3. 0, 0, la 2, perdón, la 2. Tengo 0, 0, 1, 1. Aquí tengo la 3 y así sucesivamente, que es básicamente lo que me está representando este diagrama de acá. Entonces, si yo tengo un ejemplo, como en el caso anterior, donde me están diciendo, mire, la función vale 1 en
en la combinación 0, en la combinación 1, en la 3, en la 5 y en la 7, pues sencillamente eso es lo que yo ubico acá. Ubico la 0, la 1, la 3, la 5 y la 7. Exactamente lo mismo voy a hacer con el mapa de 4 variables. Exactamente igual. Miremos un ejemplo. Entonces me dicen, mire, la función vale, en este caso a negado, b negado, cd, más a negado, b, cd, más a, b negado, cd, bueno, más etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, mire, la función es 1 en 0. ¿0 por qué? Porque a está negado. 0, 1, 1. Entonces en 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que sería aquí, colocamos un 1. En 0, 1, 1, 1. Entonces en 0, 1, 1, colocamos el otro 1. En 1, 0, 1, 1, que sería este de abajo, colocamos el otro 1. 1, 1, 1, 1, colocamos el otro 1. 1, 1, 0, 1. Entonces colocamos el otro 1. Y 0, 1, 1, 0, colocamos el otro 1. Entonces ubicamos los elementos, a mí me pueden dar la función, me pueden dar la tabla de verdad, y yo ya sé cómo ubicarlos en mi mapa. En este caso, entonces, los grupos que yo puedo formar son un grupo de 4, que tengo aquí, un grupo azul, que ese grupo azul está representándome, entonces, observen que A y B cambian, porque ocupa todas las columnas, todas las filas, perdón. Los que no cambian son C y D, y C y D vale 1, entonces me va a dar C y D sin negar, así solito. Más, ubicamos, por ejemplo, este otro grupo acá entre estos dos elementos. No importa que yo tome un 1 que ya está agrupado. Si me sirve para hacer un grupo nuevo, lo utilizo. En este caso observemos que A y B no cambian. Entonces coloco A y B. Y por el lado de la C y la D, entonces la que no cambia es la D. La que no cambia es la D. Entonces me quedaría ABD. Por último, en este caso, hago otro grupo aquí. De la misma manera, no cambia ni A ni B, pero A vale 0, entonces coloco A negado, coloco B, y en este caso la que cambia es la D, C no cambia, entonces coloco A negado BC, A negado BC. Y obtengo entonces los grupos de lo que yo estaba necesitando en este caso. Cada uno como estábamos indicando anteriormente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que ya ustedes después lo miran con más calma para poder avanzar un poquito en el tema. Otra posibilidad es que a mí me den el diagrama lógico. Entonces, si me dan el diagrama lógico, obviamente tengo que encontrar la función. De ese diagrama lógico obtengo la función y la función es la que voy a simplificar. Entonces, bueno, ahí les queda a ustedes como para que revisen. Este diagrama lógico me da esta función y si yo quisiera hacerlo manualmente, es decir, a partir de las leyes del álgebra de Boole, pues tendría que seguir todo este procedimiento, ¿sí? Seguir todo ese procedimiento. Sin embargo, pues obviamente si yo lo hago a partir de los elementos del mapa de Carnot, voy a obtener entonces un resultado más sencillo. Para este caso, observemos que siempre me va a dar 1. Como en todas las funciones me va a dar 1, pues sencillamente decimos que la función vale 1, que es una función que vale 1. Este caso especial, ese circuito que acabamos de revisar, este circuito anterior, siempre la salida va a ser 1. Demostrado a partir de los mapas de Carnot, perdón, del álgebra de Boole, demostrado a partir del álgebra de Boole y demostrado también a partir de los mapas de Carnot. Un mapa de Carnot de 5 variables es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es que estos mapas son tridimensionales. Entonces se complica un poco la situación, teniendo en cuenta que, recuerden, siempre dijimos, entre una columna y la otra va a cambiar solamente una variable. Entre una columna y la otra va a cambiar no solamente una variable, entre una columna y la otra solamente una variable, y así sucesivamente.
¿sí? Lo mismo entre las filas, solamente cambia una variable. Sin embargo, observemos que entre este y este también solamente cambia una variable, es decir, que es como si fuera un cilindro, pero también entre la fila de arriba y la fila de abajo cambia solamente una variable, entonces es como si fuera realmente una circunferencia. Y ahí hay una serie de interacciones que se puede revisar, pero pues como les digo, ya mapa de 5 variables se vuelve un poco más complicado de trabajar. Y en este caso estamos observando simplemente las distribuciones de las 32 combinaciones, pues como es mapa de 5 variables, son 32 combinaciones, donde C vale 1, donde D vale 1, donde D vale 1, donde E vale 1, donde E vale 1 y donde A vale 1. Y obviamente ellos se mezclan entre sí y generan el respectivo mapa. Básicamente podemos aquí resumir con esta presentación, con esta diapositiva, los pasos que tenemos en Carnot. Realizar agrupaciones lo mayor posible, pero siempre en cantidades de potencias de 2. No dejar ninguno sin agrupar. Puede ocurrir que uno pertenezca a más de una agrupación. No se pueden coger agrupaciones totalmente contenidas en otras, es decir, ya están contenidos, no se puede coger otra vez, porque estaríamos siendo redundantes. Cada agrupación de unos es un producto de variables y simplemente esos productos pues los sumo, así como veíamos anteriormente, si me dan 3 grupos pues me van a dar una suma de 3 elementos, de 3 productos. Entre más uno se agrupe, mucho mejor, pero siempre potencias de 2. Las agrupaciones entonces digamos que se pueden hacer de diferente manera. Entonces, si la variable vale 1, se coloca sin negar, si la variable es 0, se coloca negada, ¿vale? Si cambia en diferentes casos, pues no se coloca la variable. Y debo yo agrupar entonces siempre de manera horizontal o de manera vertical. Sería como el resumen ahí. Avanzando un poquito en el tema, recordemos que nosotros vamos a tener que las tablas de verdad entregan entregan un listado de términos, ¿sí? Esos términos, como dijimos anteriormente, pueden ser términos mínimos, como decíamos en la sesión anterior, términos mínimos o términos máximos. Términos mínimos si la función vale 1, términos máximos si la función vale 0. Si la función vale 1, es una sumatoria. Si la función vale 0, es un producto. Si yo quisiera tomar la negación, pues básicamente es los mismos elementos o por los elementos contrarios a lo que se está marcando. Entonces recuerden que decíamos que nosotros podíamos representar una función de dos maneras diferentes, ¿sí? Puede ser a partir de los términos mínimos, sumarlos, M2, 3, 4, 6 a M2, 3, 4 y 6, o a partir de los términos máximos, multiplicarlos, 0, 1, 5 y 7. Entonces, de cualquiera de las dos maneras. Lo que pasa es que siempre, digamos, es más utilizado, más generalizado, el de la sumatoria de productos. ¿Eso para qué me sirve? Entonces me sirve para determinar la importancia de algunas de las compuertas. Por ejemplo, yo puedo hacer funciones a partir de suma de productos. Términos mínimos, suma de productos. Y entonces voy a obtener un diagrama lógico más o menos de esta forma. Niego lo que tenga que negar. En el siguiente nivel coloco los productos y en el último nivel coloco las sumatorias. Puedo tener de la misma manera una simplificación a través de la álgebra del mapa de Carnot, por ejemplo en este caso. Observen que en este caso me dice que los términos son en 1, 3, 6 y 7. Entonces ubico 1, 3, 6 y 7. 1, 3, 6 y 7. Y, por ejemplo, si este grupo no lo hago, porque este grupo no lo hago porque es que esos unos ya están agrupados, entonces no es necesario volverlo a hacer. Solamente entonces me quedan las opciones que están marcadas ahí en rojo. Solamente me quedan las opciones y pues sencillamente me da esta expresión al simplificar y por supuesto la correspondiente
el correspondiente diagrama lógico. ¿Vale? Voy a tener, si utilizo términos máximos, es un producto de sumas. Y entonces, en este caso, niego lo que tenga que negar, en el primer nivel es sumas y en el último nivel productos. Y pues hago la respectiva función. Si Emerson ya lo estamos haciendo, vamos a verificar. A ver. Creo que ya quedó actualizada. Ahí creo que ya quedó actualizada la ventana. Entonces, básicamente, vamos un poquito como para aclarar el tema. Más o menos quedamos tal vez como por aquí. Bueno, aquí simplemente estábamos diciendo las condiciones de la simplificación de Carnot, las que estábamos comentando. Estábamos diciendo también la existencia de los términos mínimos y los términos máximos. Decíamos que podemos implementar a partir de los términos mínimos una función como suma de productos o también como producto de sumas. En esa parte íbamos. Aquí están simplemente los ejemplos de cómo implementarlo con producto de sumas o con suma de productos. Yo tengo la posibilidad, bueno, ahí lo pasamos simplemente porque, pues repito, es el ejemplo ya realizado. Yo tengo la posibilidad de implementar un circuito única y exclusivamente con compuertas NAND. Única y exclusivamente con compuertas NAND. ¿Qué hago ahí simplemente? Recordando que las compuertas NAND son universales porque me permiten expresar o me permiten representar las tres funciones básicas: la negación, la multiplicación y la suma. La negación, la multiplicación y la suma. ¿Cómo? Pues la negación de esta manera, la multiplicación de esta manera y la suma ya un poco más compleja, pero se puede representar. Por eso decíamos anteriormente que se generó estas dos compuertas nuevas, la NAND y la NOR. Porque a partir de ellas puedo yo, o sea, solamente con compuertas NAND y con compuertas NOR, puedo yo generar un circuito cualquiera. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya su diseño es un poco más, no digamos difícil, pero pues tiene un poco más de tarea. Por ejemplo, si me están diciendo, mire, usted tiene que implementar esta función, B negado, C negado, más AB negado, D negado, más A negado, C negado. Lo que único que tiene que hacer es negar dos veces la función. Recuerden que si yo niego dos veces, pues sencillamente estoy dejando la variable exactamente igual o la función exactamente igual, porque estoy negando dos veces. Y después de eso lo que hago es convertir. Recuerden que se cambia la suma por el producto, y entonces me van a quedar son las NAND. Pero las NAND como negadas, negadas, negadas. Me quedan tres elementos negados. Una NAND negada, otra NAND negada y otra NAND negada, que es justamente lo que estamos representando aquí. Y pues la NAND final, que es la que me va a agrupar a todo. Entonces yo puedo a partir de compuertas NAND, puedo yo generar una función. De la misma manera, a partir de compuertas NOR, puedo también hacer la misma representación a partir de esta tabla que estamos visualizando ahí. En este caso, yo tengo entonces cómo representar una negadora con NOR, una multiplicación con NOR y una sumadora con NOR. ¿Vale? Entonces exactamente el mismo proceso que el anterior. En este caso pues tenemos la función, pero ya la tenemos expresada como producto de sumas. Aplicamos la doble negación, separamos y vamos a obtener entonces el resultado de la gráfica del diagrama lógico.
Esto, digamos que acabamos de comentar, es como ya complemento de lo que habíamos trabajado en la clase anterior, simplemente comentando algunas de las funciones adicionales que podrían existir para simplificar términos. Vamos a hablar un poco entonces de los circuitos combinacionales y para ello pues vamos a dar su definición. Básicamente en digitales nosotros vamos a tener dos tipos de circuitos digitales. Dos tipos de circuitos digitales. Mm, en este caso, esos dos circuitos digitales son o de tipo combinacional o de tipo secuencial. Inicialmente vamos a hablar del combinacional y en la siguiente sesión hablaremos de los secuenciales. Los circuitos combinacionales tienen la característica de que la salida depende solamente de la entrada. Es decir, lo que entra me genera una salida determinada, que depende obviamente de lo que entró. Mientras que en los secuenciales depende no solamente de las entradas, sino también del estado actual, de cómo está en este momento mi circuito. Eso es lo que se representa entonces básicamente como un circuito que tiene una dependencia entre la entrada y una memoria adicional. Entonces, ese tema pues, lo trataremos más adelante. Por el momento nos centraremos en los combinacionales, donde la salida depende solamente de la entrada. Aquí vemos un ejemplo gráfico. Entonces, en este caso, no pueden haber bucles de realimentación. En este primer caso, por ejemplo, no es combinacional, mientras que en el de abajo sí es combinacional. En el de abajo sí es combinacional. ¿Por qué es combinacional? Este no es combinacional porque tiene una realimentación. En el caso anterior, en el caso siguiente, mejor si es combinacional porque no tiene realimentación alguna en la salida. En la salida. Me pregunta Emerson que si se puede hacer algún ejercicio, entonces precisamente eh, la, la agrupación, la agrupación de estos ejercicios pues es, digamos, como con el taller anterior, con el taller anterior, pero pues básicamente la idea es que pues vayamos avanzando un poquito en los temas. Básicamente, eh, para, para poder regresar, digamos, a algunos ejercicios, bueno, podemos consultar obviamente con internet, podemos revisar en el Morris Mano. Morris Mano es un libro excelente de digitales. Y está el de Floyd. Está el de Floyd. Entonces, es Morris Mano y el otro es de Floyd. Ahí digamos hay varias explicaciones, sin embargo, pues aquí no nos centramos tanto en esa parte, entonces, pues porque son digamos, métodos algebraicos que igual han venido evolucionando, entonces, por ejemplo, ya ahora se utiliza más el mapa de Carnot, pero pues, digamos que en dado caso de querer profundizar, podemos revisar en cualquiera de esas dos bibliografías, ¿listo? Eh, Avanzando un poquito entonces, decíamos que los circuitos combinacionales básicamente su análisis es lo que hemos venido haciendo. A partir de una tabla de verdad, encontrar una función y un diagrama. O a partir de un diagrama, encontrar una tabla de verdad y una función. O a partir de una función, encontrar una tabla de verdad y un diagrama. Cualquiera de esas combinaciones. Eh, y entonces yo lo que hago para diseñar un circuito combinacional es como miramos en el taller anterior, me dan una especificación, planteo una tabla de verdad y a partir de esa tabla de verdad simplifico e implemento. Simplifico e implemento lo que vaya a hacer. ¿Con qué compuertas? Pues con las que yo quiera, con las que me den, si quiero con NaN, si quiero con OR, si quiero solamente con AND or y NOT, bueno, como me quede mucho más sencillo dependiendo de lo que me esté dando. Hay unas condiciones especiales que habíamos comentado el día sábado, que son las condiciones de no importa. Esas condiciones de no importa son condiciones que, pues como su nombre lo indica, no son importantes en el sistema, simple y llanamente porque no se van a dar. No se van a dar, por alguna razón no se van a dar. Por ejemplo,
no sé, en el ejercicio me dicen, mire, es que los sistemas, los interruptores nunca están apagados, o es que estas dos puertas nunca se van a abrir, o es que esta lámpara siempre va a estar encendida. O sea, diferentes condiciones que me dan el sistema. Entonces, esas condiciones de no importa permiten establecer entonces unas condiciones que no se tienen establecidas en el sistema como útiles, es decir, como que se fueran a utilizar. Esas condiciones simplemente se marcan en los mapas con X. En los mapas se marcan con X. Entonces, cuando yo estoy trabajando con ejercicio, yo por ejemplo acá me dice, mire, voy a hacer un conversor, un elemento que me convierta de BCD natural a BCD exceso de 3. Son dos códigos especiales, BCD natural a BCD exceso de 3, que son códigos muy sencillos. El BCD simplemente es un binario codificado en decimal. Mejor, decimal codificado en binario por sus siglas en inglés. Decimal codificado en binario. Entonces es básicamente que el 0, pues es su codificación del 0, el 1 es la representación del 1 en binario, el 2 es la representación del 2 en binario, el 3 y así sucesivamente. Y el BCD exceso de 3 es básicamente el mismo BCD, el mismo que acabamos de ver, pero hay que sumarle 3. De tal manera que si yo tengo el 0, voy a colocar la combinación del 3, ¿sí? La del 3. Si yo tengo el 1, pues voy a combinar la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11, la del 12, ¿cierto? La del 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Como solamente voy a hacer un conversor que me convierta de BCD natural a exceso de 3, ese BCD natural solamente va a utilizar estos 10 combinaciones. ¿Por qué esas 10 combinaciones? Porque recuerden que dijimos decimal codificado en binario. ¿Cuáles son los dígitos decimales? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, hasta el 9. No más. De para adelante es una combinación de dígitos. El 1 con el 0 me da el 10, el 1 con el 1 me da el 11 y así sucesivamente. Entonces en realidad los dígitos decimales son solamente 10. Por eso todas estas combinaciones, como ustedes observan, están marcadas como condiciones de no importa. Como condiciones de no importa. ¿Por qué no importa? Porque nunca se van a dar. O sea, yo nunca voy a entrar un 10 para que me lo convierta porque el 10 no es un dígito decimal. Y de esa manera entonces yo voy a tener una misma tabla con 4 salidas. Pues la salida P, la salida Q, la salida R y la salida S. Entonces para ese caso lo que voy a hacer es analizar cada una de esas salidas por aparte. Entonces analizo primero la P, por ejemplo. Analizo primero la P. Entonces coloco el 0, el 0, el 0, el 0. Bueno, de acuerdo como ya dijimos que se ubican los unos. Por ejemplo, este 1, 0, 1, 0, 1. Entonces 0, 1, 0, 1, ahí ubico el 1. Y así sucesivamente. Entonces para P analizo. El analizar para P, cuando simplifico, cuando agrupo términos, me va a dar esta función. Observen que las condiciones de no importa, como no importan, yo las puedo tomar como si fueran 0 o como si fueran 1. Esas condiciones de no importa yo las puedo tomar como si fueran 0 o como si fueran 1. ¿De qué depende eso? Depende principalmente de lo que a mí me sirva. Es así de sencillo. Si a mí me sirve tomarlas como 0, las tomo como 0. Si me sirve tomarlas como 1, las tomo como 1. Obviamente buscando siempre agrupar la mayor cantidad de unos posibles. La mayor cantidad de unos posibles. Entonces por eso me van a salir todos esos grupos. Por ejemplo, me sale este grupo de 4 haciendo esas x1. Me sale otro grupo de 4 acá haciendo esas x1. Y me sale este grupo de 8 haciendo todas esas x1. La idea, vuelvo y repito, es que esas x yo las puedo tomar como 1 o como 0 a conveniencia mía. A conveniencia mía. De esta manera, pues, observamos, digamos, la generación o la fabricación o la construcción de circuitos lógicos a partir de las funciones lógicas básicas. Que existen diferentes métodos, que existen diferentes formas de simplificarlas, pero siempre van a ser entonces a partir de
esas compuertas lógicas básicas. Esto me genera entonces lo que se conocen los módulos combinacionales MSI. Esos MSI básicamente son Medium Scale Integration, que básicamente son elementos integrados a mediana escala y generan diferentes tipos de circuitos. Generan bloques funcionales más complejos que las compuertas lógicas, entonces es una unión de compuertas que me generan los bloques funcionales más complejos. Se pueden utilizar para implementar funciones booleanas, obviamente. Más o menos son circuitos que tienen entre 10 y 100 compuertas. Pueden tener señales de control. Y, por ejemplo, entre los más destacados están los codificadores de codificadores, multiplexores y demultiplexores. ¿Un codificador qué es? Vamos a hacer aquí un repaso, digámoslo así, general de los elementos, un repaso general de los elementos, como para entender un poquito su funcionamiento. Un codificador, pues como su nombre lo indica, básicamente es un elemento que me codifica un dato. En este caso tiene 2 a la n entradas y tiene n salidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, tenemos 7 entradas. Bueno, 8 entradas, porque el 0 también está. Y esas 8 posibles entradas pueden salir o pueden convertirse en un binario de 3 bits. ¿Por qué? Porque recuerden que con un número binario de 3 bits puedo yo representar máximo hasta 7. ¿Hasta qué número puedo contar máximo con 3 bits? Hasta 7. Entonces yo puedo representar con esas combinaciones X, Y, Z cualquiera de estos elementos de acá, cualquiera de los 8 elementos de ahí. Entonces el codificador básicamente es eso. Entra, por ejemplo, la señal aquí en D2 y pues la salida va a ser 0, 1, 0, que es el dígito o es el decimal, el binario, perdón, que me representa al decimal 2. O si entra un 4, pues la salida va a ser exactamente un 4. Esos codificadores, bueno, se pueden implementar con compuertas lógicas. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo un análisis de las diferentes entradas, de todas las entradas que tenemos, y sus respectivas salidas, que serían 3 salidas. Y obviamente acá hacemos mapas de Carnot, habrá condiciones de no importa, simplificamos y nos va a dar estas funciones, esas funciones simplificadas. Esas funciones simplificadas entonces me van a determinar el comportamiento interno de ese codificador. Entonces yo podría hacer un codificador a partir de esas compuertas. Pero también, pues, como ya lo decíamos anteriormente, está constituido o está integrado o está construido, entonces simplemente lo puedo comprar ya hecho. Lo puedo comprar ya hecho. Decíamos acá, bueno, este es un análisis simplemente qué pasa si se activan 2 entradas simultáneamente. Cuando se activan 2 entradas simultáneamente la, mmm, la salida que va a generarse es la mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso que se activó la entrada 1 y la entrada 3, 1, 2, 3, 4, pues va a salir en la 4. ¿Sí? Va a salir en la 4. Bueno, para ese tipo de funcionamientos, pues lo que se hace es que se va generando un bloque funcional más robusto, como decíamos anteriormente. Entonces ya se le genera unas señales de activación, se le generan unos circuitos de prioridad y va a dar entonces simplemente cabida a lo que es un codificador. Entonces hay un codificador, por ejemplo, que es el 74147, o sea, uno compra el integrado 74147 y lo que va a hacer es justamente un conversor de 9 entradas a código BCD, de 9 entradas a código BCD. Entonces va a tener las 9 posibles entradas y esas 9 se convierten en código BCD. Aquí nos dice las entradas y salidas activas a nivel bajo, simplemente significa que todo está en alto, todos los debo tener yo en alto. Cuando empiezo yo a colocarle ceros, entonces es la salida la salida que yo quiero activar la activo es con ceros, no con unos, sino con ceros.
Un ejemplo muy básico para un codificador o una aplicación para un codificador es un teclado simple, un teclado numérico. Si observamos básicamente aquí lo que tenemos es unos pulsadores 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 0. Unos pulsadores que siempre están conectados a un nivel alto. Si observamos, siempre están conectados a un nivel alto. Y todos los elementos entonces van a estar conectados a los pulsadores que cuando yo los pulso, pues la señal entonces me va a salir un 0. Por ejemplo, si yo coloco aquí y pulso el 9, pues me va a salir un 0 a la entrada 9. De esa manera, pues voy a activar la entrada 9. Y pues obviamente de acuerdo con el integrado que yo esté utilizando o de acuerdo con el pulsador que yo presione, pues voy a tener mi salida. El decodificador pues lo que hace es la operación contraria. La operación contraria. Entra el código y él activa una de las posibles salidas. Él activa una de las posibles salidas. Es el decodificador. También yo lo puedo implementar a partir de compuertas lógicas, de la misma manera, haciendo un análisis de las entradas, de las salidas, reduciendo, simplificando y construyendo. Puedo también volver más robusto el integrado a partir de elementos como la compuerta de activación, como la tarjeta de prioridad, diferentes cosas. Y básicamente encuentro yo, por ejemplo, el 74139, que es un decodificador, perdón, que ya está, digamos, integrado, y en este caso tiene dos decodificadores en un solo integrado. Es otra opción diferente de acuerdo con lo que yo necesite y requiera utilizar. Puedo tener, por ejemplo, una aplicación típica, es un BCD a 7 segmentos. Entonces lo que hace básicamente es que el código BCD, recuerden que el código BCD es mi código decimal codificado en binario, ¿sí? 00000001, etcétera, etcétera, y lo convierto a un elemento que me genera una salida de 7 segmentos. Una salida de 7 segmentos. Los 7 segmentos justamente son los segmentos de una, de una matriz numérica. Entonces, por ejemplo, aquí van 4, 5, 6 y 7. Se genera el 8. Si yo ingreso, obviamente, la combinación del 8. Si yo ingreso la combinación del 8. O un 3 o un 9. Entonces aquí hay un ejemplo donde lo que yo hago es generar un elemento que me va a representar los números de una codificación binaria a una codificación, digamos, tradicional o que yo pueda como humano leer sin problemas. Otro de los elementos es un multiplexor. El multiplexor básicamente es un elemento que me va a permitir varias entradas, pero una sola salida. Varias entradas, pero una sola salida. Esas varias entradas y una sola salida van a estar controladas a partir de unos elementos de control que, si observan, van a estar relacionados con 2 a la n. Siempre va a estar relacionado con 2 a la n. 2 a la n necesito n entradas de control, n señales de control. Entonces, si yo coloco acá 0 y 0, voy a tener mi entrada 0 yendo a la salida. Si yo coloco 0 y 1, voy a tener mi entrada 1 yendo a la salida. Si coloco 1, 0, voy a tener mi entrada 2 yéndose a la salida. Y por último, si coloco 1, 1, voy a tener mi salida, mi entrada 3, perdón, yéndose a la salida. Si ya tengo yo 8, pues voy a tener voy a tener 3 controles, 2 a la 3 me da 8, y así sucesivamente. Lo que está haciendo básicamente esto es un selector que tengo unas entradas y está seleccionando cuál va a coger. Si coge la 1, si coge la 2, si coge la 3, la 4, bueno, la que sea. Entonces el multiplexor lo que hace es eso. Varias entradas me las genera o me las envía a una sola salida. Vuelve y juega, se puede hacer una implementación con compuertas a través del mismo elemento, analizar entradas, analizar salidas, mapas de Carnot, simplificamos, podemos, podemos optimizar el circuito y ya se consigue, por ejemplo,
al 74151, que es un multiplexor para su uso respectivo. El demultiplexor será lo contrario. El demultiplexor será el proceso contrario. Entra una entrada y esa entrada la va a mandar por un camino diferente. También a partir de unas señales de control. Si yo coloco 0 y 0, la entrada se va por la salida 0. Si yo coloco 0 y 1, la si yo coloco 0 y 1, pues lo que voy a obtener entonces es que mi entrada va a salir por 1. Bueno, y así sucesivamente. Entonces tengo una entrada y múltiples salidas. La puedo implementar con compuertas lógicas a partir de el análisis de la misma manera. Yo puedo construir redes de módulos combinacionales. A partir de los módulos básicos, conseguir codificadores mucho más grandes. Por ejemplo, si yo tengo dos codificadores de 4x2, puedo generar uno de 8x3 a partir de una combinación respectiva. Esto lo dejamos más informativo, realmente, como les decía, es simplemente una construcción que vamos desde lo micro, o sea, desde lo más pequeño, vamos construyendo hacia arriba. Inicialmente hablamos de unas compuertas básicas, esas compuertas básicas me generan unas funciones determinadas, y esas funciones determinadas puedo yo ir generándolas para crear elementos combinacionales como los que estamos viendo, codificadores, multiplexores, demultiplexores, decodificadores. A partir de la combinación de esos mismos elementos, codificadores, por ejemplo en este caso con compuertas lógicas, pues puedo yo generar circuitos más grandes. Entonces, repito, el proceso de la evolución lo hemos venido llevando desde lo más pequeño, lo vamos llevando hacia lo más grande, enfocado a lo que nos sirve para nuestro curso. Puedo tener entonces también, por ejemplo, el decodificador de 3 a 8 a partir de codificadores de 2x4, un decodificador de 4x16 a partir de codificadores de 2x4, multiplexores de 8x1 a partir de multiplexores de 4x1 y 2x1, multiplexores de 16x1 a partir de multiplexores de 4x1, de codificador y multiplexor para que me genere una función determinada. Es decir, puedo yo combinar los elementos de diferentes maneras para conseguir, obviamente, una salida determinada. De esta manera, pues, damos como por cerrado el tema y dejamos entonces nuestra actividad respectiva para la semana. Esta actividad consiste básicamente en un trabajo escrito. Ese trabajo escrito va a estar relacionado con estas 5 temáticas. Funciones lógicas con decodificador y multiplexor, es decir, ¿cómo puedo yo implementar funciones lógicas a partir de decodificadores y multiplexores? Lo que estamos explicando ahorita. ¿Cómo se implementan las memorias? Pero ojo, no son las memorias, obviamente las memorias de computador, ¿cierto? Pero las memorias enfocadas hacia el diseño e implementación de circuitos lógicos, o sea, desde compuertas lógicas, desde lo básico. Como repito, hemos venido llevando el avance del curso, venimos desde lo micro hasta lo macro. Entonces queremos ver cómo a partir de todas esas compuertas y cómo la combinación de circuitos de tipo combinacional me van llevando a la construcción de memorias. Entonces la idea es consultar sobre memorias, pero desde el punto de vista del diseño e implementación combinacional. Sumadores binarios. Entonces, ¿cómo hago yo sumadores binarios? Sumadores binarios que pueden ser semisumadores, sumadores completos, sumadores con acarreos. ¿Cómo los implemento con funciones lógicas, con compuertas lógicas? Multiplicador aritméticos. Entonces, ¿cómo hago multiplicadores con funciones binarias o con funciones con compuertas lógicas? Y también el quinto tema ahí es la ALU, unidad aritmético-lógica. Unidad aritmético-lógica. Son esos 5 temas que trabajaremos como la forma de una consulta para la siguiente sesión. ¿Qué condiciones tenemos aquí en esta consulta? Pueden trabajar de 1 o 2 personas, no hay inconveniente. Pueden trabajar entre 1 y 2 personas.
El trabajo lo suben a la plataforma, no hay necesidad de que lo suban los dos, con que uno lo suba es suficiente. La entrega máxima, pues como hemos venido trabajando, es al finalizar la respectiva semana. Importante, obviamente estamos construyendo un trabajo de consulta, no nos vamos a inventar nosotros la información, vamos a consultarla de algún lado. Para eso es importante respetar los derechos de autor. Entonces vamos a utilizar las normas APA para realizar la citación y la referenciación de la bibliografía. Recomendamos que consulten en las bases de datos y en la biblioteca de la universidad para cualquier, digamos, complementación respecto al tema. De esta manera entonces estaríamos culminando la temática y la actividad para la presente semana. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. Ok, entonces, pues como no hay ningún inconveniente, ninguna pregunta, perdón, de esa manera entonces damos por finalizada la sesión. Cualquier cosa, pues los invito a que nos comuniquemos por medio de los canales institucionales que hemos dispuesto para tal fin. Muchas gracias Emerson, muchas gracias Marcos y estamos en contacto cualquier cosa más adelante. Que estén muy bien.